Llegó la hora de conectarte con hackers, profesionales, emprendedores, innovadores, líderes, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta. Bueno, saludos a todos, bienvenidos a otra edición de Hackers, esta vez desde La Habana, Cuba, desde El Vedado. Y hoy tenemos a Darío Beranes, que es un fundador del proyecto A Mano de diseño, con quien estuvimos conversando con el grupo de estudiantes que estamos acá y con quien queremos entonces aprovechar la oportunidad de conocer un poquito más sobre su trabajo y sobre sus proyectos. Así que Darío, gracias por la oportunidad de compartir este ratito con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme a mí y de una forma u otra exponer mi proyecto al exterior. Estupendo. Darío, siempre nos gusta conocer a los entrevistados, pero conocer bien su trasfondo, desde niño, adolescente, adulto, todas esas cosas que tú crees ahora que cuando miras hacia atrás tuvieron que ver con esa formación que tienes y esos intereses y pasiones que tienes hoy en día. Bueno, primero que todo siempre fui un niño muy inclinado a las artes plásticas. Primero que todo tenía, por así decirlo, buena mano, sabía dibujar. Mi mamá, mi abuela todo el tiempo en cursos de pintura, dibujar, lo normal cuando uno es pequeño, que si no te llevan a dar clases de música, pero bueno, en mi caso era todo el tiempo artes plásticas. Artes plásticas y más que los maestros alababan, ese niño tiene posibilidades, no sé qué, bueno, creció, yo tenía la idea de ser pintor, artista plástico. No pudo ser por situaciones, desaprobé la prueba un momento, después tuve situaciones de salud, no pude hacer la prueba y ya como que me decidí, ya no puedo perder más tiempo tratando de ser, o sea, un momento de eso cuando uno tiene 10 y pico de años que debe pasar a otro nivel. Y me decidí, la mayoría de mis amigos, como yo, o sea, que teníamos un ciclo que todos queríamos ser artistas plásticos o pintores, sí fueron artistas plásticos. Yo como tuve problemas de salud en ese momento, bueno, dije no voy a perder más tiempo en esto y me decidí por la carrera de diseño. Esto cuando entras a la universidad. Ya, eso antes ya estaba pensando en no voy a ser artista plástico, voy a ser diseñador. Es una carrera universitaria, tiene otro campo, tiene otro perfil y al final tiene que ver con la idea, o sea, con lo que venía haciendo. Y bueno, y entré a diseño. ¿Cómo fue esa experiencia de los estudios en diseño? Mira, al principio, la escuela de diseño, a pesar de que se le puede encontrar muchos defectos entre los colegas que hablamos, entre los que estudiaron, no sé qué, es una escuela que es muy creativa, o sea, que te enseña a crear. Yo, sinceramente, entré con cero creatividad. Okay. Cero creatividad, o sea, era muy bueno, digamos así, dibujando, como muchos otros que estaban ahí, pero no tenía ni idea de hazme esto y empezar desde cero. No tenía ese nivel de desarrollar un concepto rápidamente. O sea, ahí la escuela con su metodología, sus estudios, logró eso en mí. Que ya puedo descomponer algo y hacer analogías y crear un concepto rápidamente. O sea, eso la escuela me enseñó. Y una pregunta, cuando tú estabas estudiando la carrera de diseño, ¿cuáles eran, si alguna, si las habías ya un poco ido formando, cuáles eran tus expectativas profesionales? O sea, cuando tú terminaras el grado en diseño, ¿tenías claro qué querías hacer, dónde te veías trabajando, qué tipo de proyectos te veías gestionando? Eso es un poco difícil. La carrera nuestra, en nuestra universidad, la carrera se divide en tres: diseño industrial, diseño gráfico, que es diseño de comunicación, y diseño de vestuario. O sea, yo desde que entré sí me dediqué todo el tiempo, a pesar de que tenía actitudes para el dibujo o las artes plásticas, me decidí por el diseño industrial. Okay. Porque siempre la vi como que más completa, era algo diferente a lo que yo venía haciendo, a lo que tenía, al conocimiento que tenía. Y a mí en lo personal me gustan un poco los retos. O sea, si yo sé una cosa, ¿para qué voy a seguir? Voy a hacer algo diferente que me enseñe. Y bueno, me decidí por industrial, pero nunca pensé en cuando salga de aquí voy a trabajar en esto. O sea, esa mentalidad, desde mi opinión, y creo que muchas personas comparten, o sea, muchos que estudian ahí comparten, no es ese espectro amplio de cuando yo salga aquí voy a hacer muchas cosas. No, porque el diseño en Cuba y la arquitectura, como mencionábamos
no es muy reconocido, no hay mucho campo. Y si cuando uno se gradúa de industrial, por ejemplo, dice, bueno, no puede pensar, yo voy a hacer un estudio de muebles. Claro. No lo hay, eso no lo hay. O sea, te toca ir si tienes la suerte de una empresa estatal que haga muebles, que hay muy pocas, para no decirte que no hay ninguna, que haga muebles de verdad, tendrías la suerte, pero nadie piensa en voy a hacer un estudio de diseño de interiores. Por lo general, los trabajos que se dan, sí, quizás en diseño de interiores, pero muy poco. Estos trabajos que son a la hora de recintos expositivos, que uno hace stand expositivo de comunicación, que ahí como que los límites entre el diseño gráfico y el diseño industrial como que se funden un poco, porque lo mismo lo puede hacer un diseñador industrial que lo puede hacer un diseñador gráfico. Bueno, la idea sería trabajar en conjunto, porque no el diseñador gráfico tiene la capacidad de hacer un espacio tridimensional, como el diseñador industrial no tiene la capacidad total de hacer un concepto de comunicación, o sea, zapatero a su zapato. Claro. Por así decirlo. Aunque muchas personas invadimos esos campos sin ningún problema. Por ello que pues llegue. Pero te digo, nunca me vi de voy a hacer esto. Sí, yo quisiera hacer muebles, yo quisiera hacer diseño interior, pero no tenía esa perspectiva de ese objetivo. ¿Y cuál fue esa primera experiencia o esas primeras experiencias una vez te graduaste? ¿Qué fuiste a hacer al otro día? Una vez que me gradué, me ubicaron, o sea, pensé que había tenido la suerte de que me habían ubicado en un centro que hacían equipos médicos. Ok. O sea, hablar de equipos médicos, diseñar equipos médicos, eso es algo muy grande en cualquier parte del mundo, y más en Cuba, que iba a tener esa posibilidad, más en una empresa que supuestamente todo lo que se diseñaba se producía. Okay. Y eso es muy importante para un diseñador, o sea, para todos los diseñadores y los arquitectos en nuestro país, que te ubiquen en un lado, donde lo que tú proyectes, por lo menos te hagan un 50% de lo que tú proyectaste, es muy importante. Que se pueda ver en el producto final. Exactamente, que yo diga, esto lo diseñé yo, pero no fue así, porque hay una mala imagen del diseño. Los ingenieros piensan que ellos diseñan también y el diseño como que está muy abandonado. Había un área de diseño, había todas las condiciones para hacer diseño, pero no se hacía. O sea, no veían a los diseñadores como una parte importante en el proceso productivo de la empresa. Ya. ¿Y tú crees que eso es una tendencia generalizada en muchas industrias? Aquí en nuestro país sí. Sí, ¿por qué? Porque la actividad de diseño en el país es muy joven. Se hizo una escuela en 1984, o sea, 34 años atrás. A pesar de que ya se había coqueteado con intentos de hacer institutos de diseño, a pesar de que se habían hecho otras cosas, se hizo la ONDI, la Oficina Nacional de Diseño, que es la ONDI, pero no estaba en vena todavía lo que es el diseño insertado totalmente en la industria, la importancia. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos entonces de a qué proyecto te moviste luego de esa experiencia. Volvemos en breve. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, y aquí estamos de regreso en Hackers con Darío Beranes. Darío, entonces, ¿no tuviste quizás la mejor experiencia que esperabas con esta empresa de equipo médico? ¿Qué decides hacer? Bueno, yo ya había trabajado anteriormente, cuando estudiaba, trabajaba con unos artistas plásticos como artesanos haciendo restauración, interiores en hoteles y eso. Entonces cuando yo estaba en esa empresa me vuelven a llamar esas personas con las que había trabajado años anteriores. Bueno, ahí decido una oportunidad para irme allí y buscar otros caminos. ¿Y qué tipo de trabajo hacían? Bueno, ellos se dedican más bien a la renovación de espacios interiores en hoteles, así. Y bueno, y empecé a trabajar con ellos. De ahí yo tenía de ahí aprendí el oficio de
de la tapicería, que esa la misma vez me ayudó mucho. O sea, tenía un pensamiento como diseñador, sabía cómo hacer un mueble, o sea, sabía cómo hacer un mueble no. Tenía idea de cómo proyectar un mueble, pero no sabía cómo realizarlo. Hacerlo. Exactamente. Entonces este trabajo, este oficio, me dio la idea, o sea, me amplió el campo de visión de cómo hacer el mueble. Como tenía en mis manos muebles de factura italiana, a los que los podía desarmar y volvía a armarlos de nuevamente, y ya veía ya el proceso. Y eso fue una muy buena experiencia, un año completo haciendo tapicerías para un hotel importante, desarmando esos muebles, como te decía, viendo, apuntando. Yo soy muy curioso, y ya cuando salí de ahí ya salí ready, listo para todo. Y nada, y así fue. Conocí a un amigo, a un muchacho que trabajaba conmigo en ese momento, en ese proceso. Y bueno, cuando salgamos aquí, ¿qué hacemos? Y ahí creamos un equipito entre nosotros dos y empezamos a desarrollar el mueble, o sea, hacer tapicería y que los diseñadores les vinieran con sus diseños, porque los diseñadores no sabían cómo hacerlo, por así decirlo. O sea, tenían su proyecto y nosotros decíamos, bueno, esto vamos a componerlo así, así, así. Tú puedes tener tu producto final de esta forma. Y le hacíamos su producto final. O sea, tú tenías la ventaja de que manejabas el tema del diseño, exacto, pero ya te habías adentrado también en el oficio, de fabricación. En el oficio, o sea, que eso la gran mayoría de los diseñadores por equipo lleno no lo tienen. Claro. No lo tienen. Y empezamos a prestar ese servicio. Y ya después empezamos a hacer nuestros diseños y a realizarlo. ¿Y cómo surge la idea del proyecto a mano? Bueno, la idea surge precisamente, una cosa lleva a la otra. O sea, yo este servicio que daba de diseño, de realización a los diseñadores, lo saqué de una empresa que hay en Italia que se llama Berto en Meda, que es precisamente, son un grupo es una empresa como artesano que tiene oficio, años de oficio, que cualquier artesano, cualquier diseñador, arquitecto de cualquier parte del mundo viene, le da su diseño y ellos se lo realizan. O sea, Okay. Nosotros trasladamos de cierta forma esa idea aquí, pero después dijimos, bueno, esto hay que mostrarlo, tenemos que darlo a conocer, hay que mostrar también que otros diseñadores están haciendo tal cosa, y así porque, como te decía, hay muy poco apoyo gubernamental de las actividades de diseño, de la arquitectura, y de la misma vez en las instituciones que te pueden apoyar, entrar ahí es muy difícil. Te exigen una serie de requisitos que hay veces son ilógicos o te dicen, ahora mismo el proceso está parado, no puedes entrar ahí, aunque seas el mejor, no puedes entrar ahí. Y entonces, bueno, vamos a crear nuestro propio camino. Yeah. Había una tendencia de revistas digitales que, bueno, si hay revistas digitales de mujeres, de farándula, ¿por qué no hacemos una revista que tenga que ver con nosotros? De diseño, arquitectura, de oficio. Déjame ver si, o sea, ustedes desde la profesión identifican el reto que tiene el acceso y una cultura de valor, de reconocer el valor del diseño, y ante esos retos deciden hacer un proyecto que venga a educar y a compartir y a visibilizar lo que es la cultura de diseño. Exactamente. ¿Y en qué consiste a mano? O sea, a mano la idea principal es promover y mediante la promoción desarrollar estas actividades, o sea, el diseño, la arquitectura, los oficios, que la gente de a pie, que el público sepa cómo se hace, quiénes lo hacen, y en el extranjero igual, quiénes hacen ese tipo de cosas aquí en Cuba. O sea, pues te digo, había una total desinformación, ausencia editorial sobre el tema. y a mí me da la impresión, y creo que cuando los conocí era un poco la lógica que veíamos detrás de la apertura también de negocios particulares y de versus una economía basada, ¿verdad?, en negocios estatales. Trae un tema de competitividad, y ese tema de competitividad trae unos elementos de valor del diseño que a lo mejor no estaban presentes. Sí, exactamente, o sea, el contexto... No eran necesarios a lo mejor. Exactamente, el contexto, bueno, como tú decías, cuando me gradué de la universidad, nadie tenía idea qué iba a hacer.
Ahora quizás un joven se gradúa de la universidad y dice, ya, voy a hacer una empresa, un equipo de diseño interior, porque sabe que hay negocios que se están desarrollando. Bueno, en ese momento, o sea, cuando empezamos a hacer y empezamos a tener trabajo y dar esos servicios que decíamos, era porque estaba ocurriendo una apertura económica, estaban surgiendo nuevos bares, restaurantes. Bueno, nuestro primer trabajo fue un trabajo en un bar. Okay. Hicimos todos los mobiliarios del bar y eso fue como... Y a partir de ahí nos dimos a conocer, Claro. por así decirlo. Pero precisamente por esa apertura económica que la gente empezó a hacer sus negocios y muchas de esas personas tuvieron la posibilidad o tienen la posibilidad de viajar al extranjero, venir con una idea diferente, copia o no, pero venían con una idea y sabían que tenían que hacer algo diferente a lo que se me venía manejando en el país hacía años. ¿Cuándo publican la primera revista? La primera revista la publicamos el 15 de enero del 2016. 2016. Pues la veníamos cocinando desde agosto del 15. Ok. Estábamos ahí. ¿Cómo fue esa experiencia de uno lanzarse al ruedo, como uno dice, y lograr poner el producto en la calle? Bueno, éramos un grupo de amigos, o sea, éramos 4, como así decirlo, los principales, y yo de un grupo de colaboradores que escribía, que tiraba fotos. Al inicio todos hacíamos de todo, escribíamos, tirábamos fotos, y con el camino fuimos, no, hace falta un editor. Yo no sabía ni quién era un editor, ni qué hacía un editor en una revista. Para decirte sí. Para mí el editor, la única experiencia que tenía de un editor era el editor de cine, porque había en mis años, traté de estudiar cine también. Ok. Y bueno, ya fuimos, no, esta muchacha estudió filología. Ah, un filólogo es el que es editor de una revista. Y así fuimos poco a poco, hasta que uno de ellos, que era Reyes, dijo, oye, no podemos demorarnos más. O sea, desde agosto del 15 estábamos cocinando la revista. Wow. Y Reyes dijo, no podemos demorarnos más, tiene que salir como sea. Si no, vamos a ir perfeccionando y saldremos No va a salir nunca. en el agosto del 2016. Ese gran reto de todos los... Y lo lanzamos, empezamos a mandarlo por correo a las amistades en el extranjero. A diferencia, o sea, estudiamos un poco lo que estaba sucediendo y el resto de las revistas en ese momento, que tenían cierta popularidad, no tenían un sitio web. Ok. Y nosotros dijimos, bueno, para diferenciarnos un poco o para tener un paso con respecto a las otras que ya llevan ya un tiempito, vamos a hacer un sitio web y vamos a lanzar el PDF. Y exactamente, lanzamos el PDF, lo distribuimos por el paquete, no sé si conocen un poco lo que es el paquete. Explícanos un poquito lo que es el paquete. Bueno, el paquete es como un medio así alternativo de difusión y comunicación que tenemos los cubanos. Digo, a la ausencia de internet, a alguien o a algunos sesudos se le ocurrió poner toda la información posible, sea las últimas películas de Hollywood, las últimas series, las últimas novelas que salieron hoy a esta hora y ya una hora después están metidas en el paquete y las personas lo pueden ver. Bueno, y esa información va de mano en mano, por así decirlo. Bueno, hay que pagar esa información puede costar $5 un disco de 1 tera de información. Ok. Con revistas, series, últimas películas, o $1 después si vas quitando cosas, porque ya era como el internet. Yo siempre escuché el concepto de es como internet offline. Offline, exactamente. Es internet offline. Y entonces tú puedes ir a personas que te dan ese paquete, te venden esa información y tú dices, yo quiero solamente las series. O dame las últimas series que tú quieres. O dame todo el paquete que tú Y quieres. te lo entregan en un pendrive. Exactamente. Entonces, esas personas que crearon eso, ponían información internacional. O sea, todo lo último. Pero después, a la misma vez, eso creó una serie de consumidores, de clientes, de usuarios, o sea, que son los que van a consumir el paquete. Claro. Y entonces, las personas que hacen trabajos aquí, los cantantes, los artistas de cine que hacen sus películas, sus videoclips, lo que sea, podían poner esa información nacional también incluida en el paquete. Porque ya se creó una necesidad de consumo. Entonces se aprovechaba y se ponían todos los productos nacionales ahí. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando del desarrollo de Amano. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
Bueno, y regresamos al último segmento de Hackers con Darío Beranes del proyecto y de la plataforma de Amano. Darío, comienza la publicación, entra en el tema, la página web, el paquete como un medio de distribución a nivel interno en Cuba. ¿Cuál es el objetivo principal? O sea, en el corto plazo, en 2, 3 años, ¿qué quiere lograr Amano? O sea, nuestra idea era volvernos una referencia a nivel nacional e internacional de lo que estaba ocurriendo en Cuba en materia de diseño y arquitectura. O sea, ser como que los pioneros en esa información de si vas a buscar algo de diseño o de arquitectura, tienes como referencia a Amano. Puedes buscarlo en su sitio web, puedes buscarlo en sus páginas. Amano también hacía eventos, hace eventos, hay veces tiene talleres con niños para enseñarlos a dibujar, en colaboración con otros artistas y artesanos que hacen talleres y nosotros Amano somos como los sponsors, organizamos el espacio, damos la promoción y los niños pueden, y los niños y los adultos también pueden aprender cosas de este tipo. Pero era eso, volvernos una especie de referencia a nivel nacional y a nivel internacional de lo que sucedía en la isla, una ventana, por así decirlo. Y cómo en ese proceso de desarrollo, ¿verdad? Todos los emprendedores enfrentan retos. O sea, ¿qué dirías que son los principales retos de la revista, del proyecto y del sector de diseño de arquitectura? Los principales retos pues, es, primero que todo, la constancia. La constancia de hacer que el proyecto funcione, porque por lo general una idea empieza con mucha fuerza, es muy bonito, pero si no se tienen cosas claras de cómo se va a mantener el proyecto, cómo se va a financiar precisamente, a pesar de que cuando uno hace un proyecto como esto lo que menos piensas es en dinero. Claro. Pero es importante sí pensar en el dinero, en el sentido de que si tú no tienes cómo financiar tu proyecto se puede morir. Eso es, y es lo peor, es lo peor. Y en el camino se van quedando tus amistades con los que empezaste en el inicio, o sea, es una cosa que parece una maravilla, pero es una cosa muy fuerte, muy, muy dura. Y hay veces que se dura en esto, o sea, en este caso ahora sigo ahí porque es mi hijo, prácticamente lo considero como mi hijo, y me levanto y digo, no puedo dejarlo caer. O sea, tengo que si ya he empleado mi tiempo en esto, tengo que hacer que funcione. ¿Qué es lo próximo? O sea, ¿qué es lo próximo que espera adelantar Amano y cuáles son esos productos que tiene que lograr para...? O sea, lo próximo es seguirnos manteniendo nuestros objetivos, ser esa referencia, buscar mayor visualización de la que teníamos aquí, porque la visualización que teníamos era muy local, que es muy importante para nosotros, pero también un reconocimiento internacional. O sea, es otra parte del objetivo, de que el mundo sepa lo que es capaz de hacer Cuba, de que no siempre Cuba es la postal del almendrón, de las casas derruidas y como dicen, y ese diseño se hace en Cuba, sí, se hace en Cuba, es posible y lo puedes encontrar en tal lado. Eso que tú planteas es bien importante porque ahora que estamos en la experiencia de un curso, venimos hablando desde el día 1 de los estereotipos, de los prejuicios, de los clichés que uno tiene sobre lo que son las cosas. Y Cuba, como Puerto Rico, como cualquier país, tiene un montón de clichés. Cuando tú llegas, tú esperas ver, ¿verdad?, los carros y el mismo, la estructura del edificio, la playa, la palma, el mojito. Y yo creo que uno del valor del diseño, una de las cosas más importantes del valor del diseño es precisamente no contradecir eso, ¿verdad?, pero ampliar lo que... O sea, que hay otra parte de la cultura cubana, o sea, otra parte de la cultura cubana que espera ser conocida. ¿Cómo tú has visto y qué opinión tienes sobre esos cambios, ¿verdad? Y hablábamos con las muchachas de Clandestina que nos hablaban de la actualización del modelo económico y todo lo que ha provocado esto en el tema de unos emprendimientos que van surgiendo y que, ¿cómo has visto ese cambio quizás de cuando tú estabas en la universidad o eras más joven? O sea, en el caso de las publicaciones, todavía no ha habido ningún cambio que responda a esos intereses. O sea, y todavía te digo así que los emprendimientos que se están realizando, a diferencia de los típicos, hacer un restaurante, hacer que son, por así decirlo, el ABC. Claro. El ABC. Todavía no hay respuesta para eso, ni conocimiento
para poder, por ejemplo, asumir, o sea, las instituciones estatales asumir ese tipo de emprendimiento. Es como ahora mismo, disculpa que alguien, que yo pienso que tú mencionabas los otros días, crea Amazon aquí, ¿de qué forma el Estado va a decir, bueno, ¿y cómo le voy a cobrar una renta a él? Y cómo, o sea, todavía no hay un conocimiento de cómo funcionaría eso. Bueno, esa es mi opinión, eso es lo que yo veo. Sí, quizás alguien sí lo tiene, pero... Y yo coincido, y lo hemos hablado, que quizás, ¿verdad?, esa actualización se da primero en negocios pues, más fáciles y tangibles como la gastronomía, ¿verdad?, el bar, el restaurante, pero en una economía de servicio, en una economía del conocimiento, en una economía creativa. Creativa, que es ahora mismo la que mueve el mundo, o sea, claro, una economía digital, por ejemplo. Ya eso y nosotros, o sea, desde mi punto de vista, quizás me equivoque y salga un experto cuando vea este video y me diga, tú estás diciendo mentira porque así. Pero hasta ahora no he visto que alguien diga o pueda asumir todo lo que puede estar pasando o entienda lo que está pasando. Claro, si no, ahora mismo ya nos hubieran reunido a nosotros y hubiera, vamos a ponerle en esto y esto y esto y vamos a hacer así, así es lo que pienso. Claro. Y parte de estas conversaciones es ver cuáles podrían ser esos próximos pasos y que se siga dando ese proceso, porque si hay una realidad es que el insumo principal para esa nueva economía que está a la que se está dirigiendo el mundo, el insumo principal es el talento. Y si algo tiene Cuba es talento creativo, y lo compartimos también nosotros los países caribeños. Yo quisiera que antes de irnos nos dieras algún consejo, algún comentario, porque así como tu experiencia, nosotros en la universidad trabajamos con un montón de estudiantes que todos los días tienen aspiraciones, se están formando y durante su formación están empezando a desarrollar proyectos, algo que quizás no pasaba antes cuando uno terminaba de graduarse y entonces empezaba a emprender. ¿Qué tú le dirías desde tu experiencia, desde los procesos que has pasado con tu proyecto? O sea, en lo así profesional, traten siempre de buscar analogías. O sea, cuando yo hablo de analogía, tú te puedes fijar en cómo cocina un cocinero, o sea, cómo prepara un chef, o cómo, no sé, Ferran Adrià, cuando inventó la cocina molecular, y dice, bueno, esas cocinas, y cuando tú ves el concepto, o sea, lo pienso así porque soy diseñador y como te decía, de pronto aprendí a generar conceptos. Claro. Y cuando digo, bueno, si él llevó esto a la cocina, ¿por qué yo no llevo esto al diseño? ¿O por qué no puedo llevar a las artes plásticas? ¿Por qué? O sea, cuando tú tienes esas analogías, empiezas a coger de varios lados, por eso te decía, yo me metí 1 año, 2 años casi estudiando cine, y de pronto no fui cineasta por X, por Y, y dije, bueno, este conocimiento no se echa a perder, este conocimiento lo cojo de aquí y empecé a innovar en cuanto a diseño, cogiendo, bueno, si Jean-Luc Godard rechazó tales cosas, conceptos del cine, ¿por qué no puedo hacer lo mismo en el diseño? O sea, y déjame decirte que acabas de dar la mejor definición. Yo uso una definición de innovación que es intersecciones. O sea, y tú acabas de decir analogías. O sea, no hay la innovación de la que tanto hablamos, no es otra cosa de buscar esas analogías que parecerían que no tienen nada que ver, y que tú haces esas conexiones. O sea, es nada más un concepto, o sea, no sé, por ejemplo, vamos a mencionar Jean-Luc Godard, vamos a romper con el cine tradicional, romper con lo que está establecido, con lo que está establecido. Yo voy a romper con lo que está establecido en el diseño, en la cocina, en el caso de Ferran Adrià, y por ahí para allá, o sea, eso es un poco buscar esas analogías. Yo en mi caso, muy personal, te digo, me gusta mucho estar pendiente de lo que sucede, generar simbiosis, coger por aquí, coger por allá, funcional. Y eso es lo que hasta ahora me ha mantenido a mí un poco. Y nada, y creer en tu idea, y morirte con los pies ahí, bueno, eso es en mi caso. Morirte en que tiene que funcionar siempre. Claro, no cerrando, no estar como un caballo sin ver a los lados, porque hay gente que te puede dar buenos consejos y tú tienes que a veces incluso cambiar algunos de tus conceptos que tú tenías iniciales para que tu idea continúe. Y más que tu posición, como he aprendido en estos últimos tiempos, es olvídate de tu orgullo, olvídate de todo, es tu proyecto. O sea,
tú todo lo que tú hagas no es por ti, no es por tu orgullo, porque a veces, no, yo no voy a hacer eso por mi orgullo. No, tú tienes que hacerlo por tu proyecto, por que se desarrolle tu proyecto. Bueno, no hay mucho más que decir. Te agradezco mucho el tiempo, Darío. Mucho éxito con el proyecto y bueno, esperamos seguir la conversación pronto. No, gracias. Chévere. Nos vemos en la próxima. Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.